partido de Estado y que quiere pactar con ellos, quiere hablar con ellos. ¿Pero por qué le sorprende que lo diga ahora? Si lo lleva diciendo desde que ha llegado al frente del Partido Popular. Lo ha dicho desde el principio, él ha dicho que votó al Partido Socialista, él ha dicho que quería llamar antes al Partido Socialista que a Vox, él ha dicho que se encontraba cómodo en un pacto de Estado con el Partido Socialista, y los que le han votado, supongo, que saben que estaban votando un partido que quería llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Yo no veo ninguna sorpresa, me parece coherente dentro de su discurso desde que ha llegado. Ahora, que eso ha tenido consecuencias y ha evitado una suma de PP y Vox, pues probablemente. Pero nadie le podrá acusar al señor Feijóo de ser incoherente. Él está diciendo ahora lo que ha dicho desde el principio, y los votantes que le han querido entender y escuchar saben lo que han votado, supongo, porque no creo que nadie le haya votado pensando que iba a llegar a un acuerdo antes con Vox y con el PSOE, cuando él lleva meses diciendo que quiere llegar a un acuerdo con el PSOE, que es un partido de Estado, que es al que él había votado. No hay ninguna sorpresa. Tal como han quedado los resultados electorales, ¿usted qué cree que es más probable? ¿Que haya una repetición electoral o que vayamos a una investidura con pactos de todo tipo? Ahora mismo es muy difícil de saber. Junts es un partido también difícil de pronosticar, y lo que sabemos es que el señor Sánchez se ha ido de vacaciones. Debe ser el momento apropiado, tal y como está España, para que el presidente del gobierno se vaya de vacaciones. Pero en cualquier caso, que Pedro Sánchez se vaya de vacaciones siempre es una buena noticia para España. Por tanto, a lo que nos queda es esperar y ver. Feijóo no tira la toalla de posibilidades de investidura. Yo creo que es muy difícil pronosticar. El que haga ahora un pronóstico muy certero, seguro, o muy seguro, seguramente se acabará equivocando. Tenemos que esperar a ver, y yo creo que no está todo hecho. Yo creo que esta legislatura todavía no está consolidada, no está confirmada, pero hay que esperar a ver. ¿Cree que se equivoca Feijóo si va a una investidura? Si tiene los apoyos suficientes. Mire, señor Feijóo, es posible que encuentre algunos de esos miembros del Partido Socialista bueno que él suele citar. Supongo que dentro del Partido Socialista, como él dice, pues quizá esos socialistas de Paje o quizá esos socialistas de algunos de los otros sitios de España consiga convencerles de que le voten a él para evitar un gobierno de destrucción nacional. Si él lo consigue, desde luego Vox no va a ser un obstáculo para evitar ese gobierno de destrucción nacional. ¿Ustedes le apoyarían? Nosotros apoyaríamos, no íbamos a ser un obstáculo en un gobierno en el que el señor Feijóo consiguiera lo que probablemente cree que puede conseguir, que es el voto favorable de muchos socialistas, de ese Partido Socialista bueno que yo no conozco. Incluso si le apoyas el Partido Socialista, entiendo. Bueno, ¿sabes? Si le apoya al Partido Socialista ya sería irrelevante nuestro apoyo. Señor Espinosa y Dos Monteros, perdone, buenos días. En el caso de que venga una investidura y se produzca todo esto de lo que estamos hablando, usted dice que le apoyarían al señor Feijóo, pero entrando en el gobierno, entiendo. No. Yo lo que he dicho y repito es lo que ha dicho el señor Abascal, que es que si el señor Feijóo es capaz de convencer a unos cuantos de ese presunto Partido Socialista bueno, que yo no conozco, pero si él encuentra 5 o 6 diputados del Partido Socialista bueno que le apoyen, nosotros no seremos un obstáculo, De ahí a decir que vamos a entrar en un gobierno media un abismo que yo no he dicho. ¿Y si no encuentra sus apoyos, ustedes se abstendrían al menos? Si nosotros nos abstenemos, no tiene ninguna posibilidad de configurar un gobierno. Aragón y Murcia, ¿podríamos preguntar cómo van las cosas y cree usted que se va a desencallar en las próximas horas? ¿Hay posibilidad de acuerdo? Pues va cogiendo mejor color ahora que han pasado las elecciones, lo cual demuestra que fue un error no hacerlo antes. Pero en fin, en Murcia parece que ha habido una oferta fake, porque el presidente López Miras no ha llamado al señor Antelo, le ha hecho una oferta a través de los medios de comunicación, después de unas semanas en las que ha insultado a los votantes de Vox, y eso pues va a dificultar un poco las cosas. En Aragón no ha habido insultos y por tanto sospecho que las cosas serán un poco más fáciles. Gracias. En esta norma absolutamente inaceptable introducen el cebo. El cebo son algunas medidas que son efectivamente positivas, ayudas puntuales para la conciliación familiar, ayudas puntuales, como decimos, para los afectados por el volcán de La Palma, alguna serie de ayudas muy puntuales que sirven de cebo para que todos los representantes públicos aquí presentes mordamos el anzuelo. Vemos que dejan pasar grandes oportunidades, vemos que introducen cuestiones que no son oportunas y, por lo tanto, Vox no va a poder apoyar este Real Decreto, si bien es cierto que tampoco podemos votar en contra, puesto que hay medidas que sí son positivas y necesarias para algunos españoles. Es, en definitiva, una auténtica vergüenza el uso torticero que hacen de las instituciones. Es absolutamente inadmisible y los españoles pues tienen que saber que la forma de proceder de este gobierno es absolutamente intolerable. Y mientras que introducen medidas que no deberían por el Real Decreto Ley, dejan fuera otras
que quizás sí tendrían encaje. Ya se lo han mencionado, la ley del ELA. Ustedes han prorrogado las ayudas para aquellos enfermos de ELA, las han prorrogado hasta en 42 ocasiones, prorrogado su tramitación. Es decir, no han querido entrar en materia, no han querido ni siquiera analizarlo. Y el portavoz de Podemos ahora se echa flores y laureles por las ayudas a la dependencia, pero es que a los enfermos de ELA los han dejado abandonados hasta en 42 ocasiones. Y aquí, que sí hubieran tenido la oportunidad, antes de que acabe la legislatura, de introducir esas medidas, no lo hacen. Entonces nos encontramos con un Real Decreto Ley que lo que hace es regular cosas que no debería y no regular cosas que sí debería. Es decir, una norma que es realmente inaceptable y que es, en definitiva, un buen resumen de lo que ha sido la legislatura. Las ayudas a La Palma podían haberse materializado ya, de forma real. Podían haber ustedes, bueno, pues llevado la reconstrucción de viviendas a La Palma, podían ustedes haber llevado la reconstrucción de infraestructuras a La Palma, podían haber ustedes ayudado a los agricultores de La Palma de forma real, de forma material, para evitar tener que parchear esas ayudas que en definitiva no son más que eso, un pequeño parche temporal que ni siquiera cubren los daños realmente padecidos en la isla y que simplemente suponen un puente hasta que la ayuda definitiva llegase. Esa ayuda no ha llegado. Y como no ha llegado, por eso se ve el Gobierno obligado a prorrogar este parche temporal. Pero es que además, estas ayudas a La Palma y las derivadas o para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania apenas abarcan unas 40 páginas de las 230 de este Real Decreto Ley. Es que en este Real Decreto Ley ustedes modifican la Ley de Sociedades de Capital. Es que meten una modificación puramente procedimental para la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la vía del Real Decreto Ley. Es que es absolutamente surrealista que metan o introduzcan las ayudas para, bueno, que no son ayudas realmente, sino planes directamente dirigidos a la industria electrointensiva, cuando llevan mareando un estatuto de la industria electrointensiva durante toda la legislatura. Es decir, introducen por la vía del Real Decreto Ley medidas que no han sido capaces de implementar por la vía legislativa ordinaria, que es la oportuna, en toda la legislatura. Es que se han vuelto ustedes absolutamente adictos al Real Decreto Ley. Electoral no sentían ninguna preocupación y celebraban en sus sedes con un jolgorio extraordinario los resultados. No sé exactamente qué es lo que celebraban, parecían celebrar que España dependía del separatismo otra vez, parecían celebrar que no dependían de Vox. Bueno, pues que las campañas electorales parece que las han dirigido las encuestadoras y creo que ha habido una gigantesca manipulación de las encuestas. Algunos les ha llevado en el Partido Popular, en Génova 13, a dar las elecciones por ganadas. Eso ha producido una gigantesca desmovilización del electorado y no solo eso, los medios de comunicación más dóciles con Génova 13 se han entregado a la demonización de Vox, le han hecho la mitad de la campaña a Pedro Sánchez, cuya campaña era decir que Vox era el demonio, y han contribuido, han alentado el voto de la izquierda desde las terminales del supuesto centro-derecha. Será en algunos casos equivocación y falta de profesionalidad y en otros mala fe, pero lo cierto es que han cometido un error garrafal. Les estaban diciendo que tenían la mayoría absoluta y o que estaban cerca de ella y que iban a poder gobernar sin Vox. ¿Por qué esa era la obsesión de la campaña? Bueno, pues ya tienen lo que querían. Han ganado las elecciones y no dependen de Vox, porque querían ofrecer un pacto al Partido Socialista, y eso es lo que tienen que hacer en este momento. Tendrán que ofrecer un pacto al Partido Socialista, porque es exactamente lo que habían planteado durante toda la campaña. 5 acuerdos de Estado. ¿Usted me deja gobernar o yo le dejo gobernar? Y pidió el voto a los votantes de Podemos para no depender de Vox. Demonizó a Vox diciendo que Vox no era un socio fiable. Han hecho la campaña de la izquierda. Nuestra posición es nítida y es clara.
nuestra oferta era la de Valencia, y en Valencia se han mejorado los resultados. ¿Por qué? Porque el electorado común del Partido Popular y de Vox estaba satisfecho y contento con ese acuerdo. Yo creo que deberían hacer una seria reflexión, porque se han dedicado a la demonización de Vox y al blanqueamiento del Partido Socialista. Ofrecer un pacto al Partido Socialista, a un partido que había pactado con ETA, con los golpistas a los que había indultado y había incorporado a los comunistas al gobierno en España después de 80 años, es blanquear al Partido Socialista. Y mientras tanto estaban diciendo que Vox no era un socio fiable. Tienen exactamente lo que han buscado durante las elecciones. Quien ha demonizado a Vox, junto con la izquierda, han sido los medios dependientes de Génova 13. Quien ha confundido a la población con las encuestas ha sido Génova 13. Y quien ha blanqueado al Partido Socialista, ofreciéndole un pacto durante esta campaña, ha sido Génova 13. No Vox, que ha ido a cada mitin a retratar al gobierno y a decir que con ese gobierno había que mantener distancia infinita y a decir que nuestro modelo era el de la Comunidad Valenciana. Han mostrado durante la campaña más preocupación en ganar a Vox que en derrotar al Partido Socialista. Y estas son las consecuencias. Durante los mítines de campaña yo advertí de ello. Dije, están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, con esas encuestas. Están repartiendo ministerios y vicepresidencias. No hemos ganado a Sánchez, no hemos sumado una alternativa, aún no le hemos echado. Y desgraciadamente acerté en aquel pronóstico. Porque España es mucho más fuerte y porque España acabará reaccionando y porque este gobierno o el que salga de las urnas no va a poder cometer las fechorías que algunos tienen en la cabeza o las cesiones que algunos quieren hacer. Y yo francamente creo que eso no va a pasar y hay 3 millones de españoles en torno a Vox decididos a impedirlo y creo que hay otros muchos millones de españoles que han votado a otra fuerza política que también quieren que eso se impida. Es decir, creo que hay suficiente fuerza, suficiente masa social y política en España para impedir esas cosas. Pero lo cierto es que es dramático que la gobernabilidad de España dependa de cualquier tipo de separatismo. Me da igual del Partido Nacionalista Vasco, que de Bildu, que de Junts. El problema es comprar el relato de la izquierda. Y cuando una de las opciones políticas, lo digo entre comillas, del centro-derecha, tiene el marco mental de la izquierda, es imposible combatir a la izquierda. Si todo lo que se ha empleado en combatir a Vox se hubiese empleado en discutir ese marco mental de la izquierda, estaríamos mucho mejor. ¿A cambiar? Lo dije en Murcia, en el mitin del jueves antes de la campaña, y dije que pasase lo que pasase, nuestra posición no iba a variar, y no va a variar. La gente que ha votado a Vox tiene derecho a la representación política. Son 3 millones de españoles que con la demonización de todos los medios de la izquierda y una parte muy significativa de los que obedecen al Partido Popular, y con todo en contra, y oyendo perrerías sobre Vox, han votado a Vox. Esa gente tiene derecho a la representación política. Vox tuvo el 18% del voto en Murcia en las autonómicas, ahora ha sido todavía mayor, y no puede ser que a quien ha tenido el 18% del voto no se le considere y se le diga que se haga el invisible y que se abstenga, entre otras cosas porque Ciudadanos tuvo el 12% y tuvo 4 de las 10 consejerías del gobierno. Yo entiendo que un partido que tiene prácticamente la mitad de la fuerza que el otro tiene que tener la vicepresidencia y una parte importante de las áreas del gobierno en función de la importancia de esas áreas para aplicar las políticas y los principios en los que creemos en un acuerdo que tiene que ser satisfactorio para ambas partes, pues se verá. Si son 2, si son 4 o si son 5 consejerías, no lo sé, pero que una vez por todas el Partido Popular en Murcia respete a los electores de Vox. Y o lo respeta o tendrán que votar otra vez, pero son ellos los que parece que están decididos a ir a unas elecciones, no nosotros. ¿Dónde están Vara y los suyos? ¿Dónde están esos diputados socialistas, ese Partido Socialista bueno del que hablaba el señor Feijóo? Si el señor Feijóo es capaz de convencer a un puñado de diputados socialistas y configurar una mayoría, nosotros no vamos a ser un obstáculo